Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Pérez del Castillo, secretario permanente del CELA. El CELA es una organización de información y consulta a nivel latinoamericano y que tiene su sede en Caracas. Vamos a hablar en la noche de hoy con el doctor Pérez del Castillo sobre un tema que está tan de moda como es el asunto de la deuda. Bienvenido a Enfoque, Carlos. Yo creo en el programa anterior iniciamos una especie de un ciclo sobre la problemática de la deuda, que es el tema del momento en nuestro país. En el programa anterior hablaba del nuevo acuerdo de reestructuración de deuda. Pero quiero hablar contigo sobre una proposición que ustedes han venido haciendo en el CELA, que es un camino alternativo, por lo menos algo distinto al que se está siguiendo actualmente en los acuerdos de reestructuración. Y quisiera que, iniciaras este programa quizás comentándonos en qué consiste esa proposición del CELA y cómo se diferencia esta de lo que se está viendo hoy en la mesa de negociación. Muchas gracias, Pedro, por invitarme al programa. Con relación a la propuesta que se viene discutiendo y negociando, diría yo, en el marco del CELA en estos 2 últimos años, el objetivo central era la necesidad de reducir la transferencia de recursos hacia el exterior. Y este postulado, que puede parecer muy simple, se basa en el hecho de que las proyecciones más optimistas que hemos podido hacer a nivel del CELA y de muchos otros organismos regionales y de muchos economistas a título privado también, demuestran claramente que para colmar la brecha entre las tasas de crecimiento que tiene la América Latina hoy en día de menos del 1% del producto, a tasas del orden del 5 o 6% como las que teníamos en las décadas del 60 y del 70, que son las que nos podrían llevar a retornar al sendero de la reactivación y del crecimiento, a modernizar nuestro aparato productivo, a levantar las tasas de inversión y de importaciones que son las más detenidas y sobre todo ir al encuentro del rezago social tan dramático que hemos tenido en los últimos años. Para poder colmar esta brecha, decía, cuando empezamos a proyectar qué es lo que podemos esperar del exterior, vía comercio, vía flujos de capital, ya sea de la banca comercial como de los organismos financieros multilaterales o de la inversión directa extranjera, nos damos cuenta de que los fondos no son suficientes y de ahí la necesidad de poder captar el ahorro interno de nuestra región para poderla dedicarla a esos objetivos. Así que buscamos este como objetivo central y mediante una serie de elementos que son la reducción del valor nominal de la deuda, del capital de la deuda, una reducción significativa, hechos en las tasas de interés, cambios en las legislaciones bancarias que le permitan a la banca absorber las pérdidas en 10 años en vez de en un año, y también garantías, es decir, habría una reducción del capital, pero la banca, se le darían garantías a la banca de que los países van a cumplir adecuadamente con sus obligaciones en el futuro. Bueno, básicamente entonces en lo que consiste es, en cierto modo, buscar lo mismo que se está buscando actualmente con los acuerdos, que es reducir el peso, la carga por concepto de servicio de deuda externa. Y eso se lograría reduciendo, entiendo que en la primera proposición del CELA o en la proposición original era reducir a un 50% el principal. Esto lo han estado ustedes revisando y han flexibilizado esto de acuerdo a las características de cada país. Y en segundo término, reducir las tasas de interés. Hablaban ustedes también de una tasa fija del 5%. Correcto. Para esto. ¿Qué significaría, qué implicaría esto en términos de esa transferencia? ¿Cuánto nos ahorraríamos de esa transferencia? Bueno, con la banca comercial, por ejemplo, en estos momentos estamos transfiriendo por concepto de servicio de la deuda alrededor de 27.000 millones de dólares. La aplicación de esta primera fórmula del CELA significaría reducirla alrededor de 6.000 millones de dólares. O sea, cuando tú hablas de 27.000 millones que estás refiriendo a lo que nosotros le pagamos a los bancos, menos lo que nosotros recibimos de los bancos. Correctamente. El neto, lo que le transfiere la América Latina a la banca acreedora internacional son 27.000 millones de dólares al año. Así es. Realmente eso es bien difícil poder aspirar a crecer y a desarrollarse con una carga de semejante magnitud. Vamos a cumplir unos compromisos, Carlos. Al regreso, quiero que nos amplíes un poco más y ahondemos un poco más en las consecuencias que traería la aplicación de un esquema como esto y qué posibilidades de realmente llevar esto a la práctica existen aún, máximo cuando se está viendo un camino alternativo como el que se están dando con los acuerdos de reestructuración que llegó México, que acaba de llegar Venezuela y en el menor caso el acuerdo de Costa Rica y de Filipinas. Ya volvemos.
Carlos, al final del segmento anterior estábamos hablando de unas cifras realmente astronómicas que poca gente realmente conoce, de que lo que la América Latina le transfiere a los países industrializados solamente por la deuda bancaria está en el orden o supera los 27.000 millones de dólares al año. Comentábamos también fuera de las cámaras que si comparábamos esas cifras con otras de las cosas que recibimos de los países industrializados, realmente es alarmante la situación. ¿Por qué no nos hablas un poco más, no nos amplías un poco más ese concepto? Bueno, por concepto de inversión directa extranjera en los últimos años, hemos recibido de todo el mundo industrializado alrededor de unos 4.000 millones de dólares. Y de la Comunidad Económica Europea, más o menos unos 2.500 millones de dólares. Y justamente lo que estábamos comentando, y que creo que vale la pena destacar en estos momentos, es que en este momento otro de los temas que está de moda es la posibilidad de reorientaciones de capitales de la inversión de Europa Occidental en América Latina hacia Europa Oriental. Y cuando uno ve que estamos hablando de montos de 2.500 millones de dólares y lo comparamos con lo que estamos transfiriendo al exterior del orden de los 27.000 millones de dólares, nos damos cuenta de la verdadera, digamos, de magnitud del problema, de la deuda por un lado y de la reorientación eventual de inversiones por el otro. Así que yo diría que este problema de la transferencia de recursos es el tema central para una reactivación de América Latina. De la banca comercial prácticamente no hemos recibido nada en los últimos años. De los organismos financieros multilaterales tenemos en los últimos 2 años una transferencia negativa con ellos del orden de los 5.000 millones de dólares. Es decir, es más de lo que le estamos pagando en este momento a organismos como el BID, el Banco Mundial, que lo que estamos recibiendo de ellos. Y también en lo que se refiere a la deuda con los acreedores bilaterales, que es la que se negocia en el marco del Club de París, ahí también cerramos en el 89 con una transferencia neta negativa. Quiere decir que tanto con la banca como con los organismos y con los acreedores, a nivel bilateral, la América Latina está transfiriendo recursos, estamos pagando mucho más de lo que estamos recibiendo. Bueno, me parece interesante que tú plantees ese tema, porque entiendo que la proposición de CELA no solamente se limita a lo que es la deuda estrictamente bancaria con la banca comercial internacional o la banca privada internacional, sino también es todo lo que debe la América Latina, incluyendo también la deuda privada en la América Latina. Estamos hablando, por lo tanto, de montos mucho más globales a los que tradicionalmente se reestructuran o se negocian en la mesa de negociación. ¿Estoy en lo cierto? La propuesta del CELA abarca toda la deuda de mediano y largo plazo con la banca comercial, con los organismos financieros multilaterales, con los acreedores y también la deuda intra-latinoamericana que está garantizada por los gobiernos. Es decir, que de una deuda total en América Latina en estos momentos de alrededor de 434.000 millones de dólares, la deuda que estamos contemplando en el CELA abarcaría unos 380.000 millones de dólares, de los cuales con la banca comercial estamos hablando de unos 254.000 millones de dólares. Exactamente. Ahora, bueno, mira, estamos hablando de cifras realmente astronómicas. ¿Qué posibilidades realmente le ves tú a que un esquema como este se pueda llevar a la práctica? ¿Qué implicaría esto en pérdidas, por ejemplo, para nuestros acreedores? ¿Pueden estos acreedores o están estos acreedores en las posibilidades de absorber estas pérdidas? Y en segundo término, bueno, se está siguiendo un camino no totalmente diferente, porque hay también descuentos de deuda, hay también reducción de intereses, se han fijado en algunos casos de las opciones que tienen estos países en los nuevos acuerdos de reestructuración son tasas de interés fijas, Venezuela logró 6,75%, México 6,25%, etcétera. No son tan bajas ni tan favorables como las proposiciones de CELA, pero digamos es un camino alternativo. ¿Qué posibilidades le ves tú, digámoslo así, de que los acreedores puedan absorber estas pérdidas implícitas en el descuento de principal y también en la fijación de una tasa de interés única al 5%? Bueno, yo creo que tenemos que partir en primer lugar de una realidad. En estos momentos el promedio del valor de la deuda latinoamericana en los mercados secundarios está cotizando a 28 centésimos por dólar. Quiere decir que esa es una realidad del mercado, que los títulos o los pagarés de deuda que tienen en estos momentos la banca acreedora, que no están garantizados, verdaderamente los coloca a ellos en una situación
delicada. No tan delicada como en el año 82, puesto que en este periodo del 82-89 han podido crear reservas y se sienten en una situación más sólida de la que estaban anteriormente. Pero en la propuesta del CELA nosotros seguimos lo que me parece ha sido la tónica de lo que han venido haciendo los países latinoamericanos, que es una negociación, un arreglo concertado con la banca acreedora y con los otros acreedores de la América Latina y del Caribe. Y es por eso que en la propuesta del CELA no solamente contemplamos reducciones significativas en el capital y en las tasas de interés, pero también contemplamos algunos incentivos que le podrían permitir a la banca entrar en un tipo de negociación de esta naturaleza. Me refería a los cambios en las legislaciones bancarias. Si hablamos de una reducción del 50% y que desde un punto de vista fiscal o contable ellos lo tengan que asumir la banca en un año, yo creo que sin lugar a duda esto va a crear ciertas reticencias por parte de ellos. Pero si estamos hablando de cambios que le permitan a ellos absorberla en 10 años, como en realidad ya a nivel nacional en Estados Unidos para los agricultores se hizo un esquema de esta naturaleza, estamos reduciendo significativamente y dándole un cierto atractivo a este esquema. Y por otro lado, en este momento la banca no tiene ninguna garantía del pago del capital, por lo menos, o de intereses aún menos, y a través de este esquema se les está garantizando totalmente el pago del capital con la creación de un fondo que crearían los propios países deudores y que les daría garantías de que efectivamente los países van a poder cumplir con sus compromisos al adecuar el servicio de la deuda con la capacidad real de pago que tenemos. Así que yo creo que en el análisis final estamos aplicando el concepto de corresponsabilidad, del cual se ha tanto hablado, pero que en la práctica no se ha dado. Y yo terminaría diciendo de que en lo del CELA, tal como tú lo mencionaste, hay una serie de elementos que se vienen practicando en los procesos de renegociación en curso en estos momentos, y hay que recordar de que nosotros empezamos a contemplar todo esto hace 2 años, y me parece que el hecho de que hagan este tipo de elementos demuestra de que estamos hablando en el marco del CELA de una propuesta que tiene una viabilidad financiera y que tiene elementos reales de negociación. Así que nosotros, para ir a la segunda parte de la pregunta, creo que es un camino viable. Esta concertación latinoamericana, si bien no se va a dar en negociaciones conjuntas por parte de la América Latina, creo que el mero hecho de estar trabajando en un marco de referencia de bases y principios comunes para los diferentes tipos de deuda puede tener una influencia en el proceso de negociación y puede ir al encuentro de la selectividad y de la voluntariedad que en este momento tienen esquemas como el Plan Brady, que si bien es un paso en la buena dirección, ha sido insuficiente para colmar los intereses de todos los países de la región. Y me parece, para terminar, que el problema de la deuda es tan importante para todos, y se demuestra claramente que en este momento de los 26 Estados miembros que tenemos en el CELA, solamente hay 5 que están cumpliendo regularmente con sus obligaciones de deuda. Y todo el resto está o en una moratoria o tiene atrasos considerables tanto en pago de capital como en interés. Mira, cuando te oía en esta última parte, se me viene a la mente una cosa que yo he estado diciendo también desde hace ya varios años, porque todos los que hemos estado metidos en este mundo, así hemos estado bastante activos desde hace mucho tiempo. Y es el hecho siguiente. Normalmente en el problema de la deuda se ven a 2 actores, los acreedores por una parte y los deudores por otra, pero se olvidan de un tercer actor fundamental, que son las autoridades económicas de los países acreedores, que son los que a fin de cuentas determinan cuáles son esas regulaciones bancarias, cuán flexibles son esas regulaciones bancarias, qué voluntad política de hecho existe dentro de esas naciones y dentro de esas autoridades por realmente avanzar y aplicar un esquema que realmente signifique y se traduzca en una solución definitiva al problema de la deuda. Y yo creo que ahí hay algo muy importante en lo que te acabas de decir, que es que por más que haya voluntad política, por más que haya voluntad de los deudores y de los acreedores, inclusive compartir equitativamente la solución al problema, mientras no existe esa voluntad política de los países industrializados, de los gobiernos de los países industrializados para flexibilizar y crear las condiciones propicias para que las otras 2 partes, acreedores y deudores, se muevan en la dirección correcta y compartan equitativamente las cargas, poco vamos a avanzar. ¿No opinas tú lo mismo? No, yo comparto plenamente y es por eso que nosotros seguimos pensando de que la solución al problema de la deuda
necesita los 4 actores, los 3 que tú acabas de mencionar, y el papel de los organismos financieros multilaterales, que también son el cuarto actor que tiene que estar presente. Y por lo tanto creo que este tema de la flexibilización de las reglamentaciones bancarias, de las cláusulas de los contratos, son aspectos de los cuales se habló bastante en un cierto momento, mismo dentro del plan Braille, y que se han dejado un poco de lado en estos procesos de renegociación. Y creo que una flexibilización de estos parámetros o de estas cláusulas le podría dar otra dimensión y otro alcance a los procesos de renegociación. Sí, de hecho, yo mencionaba en mi programa anterior también que yo creo que para medir el grado de éxito o fracaso de cualquier negociación, la venezolana o la mexicana anterior o las futuras con Brasil, Argentina, etcétera, realmente sería injusto decir que los negociadores fracasaron si no tuvieron una solución definitiva al problema de la deuda, porque yo también creo que esa inflexibilidad política ha trazado un límite hasta donde podemos llegar los países, a lo que podemos aspirar los países deudores en la mesa de negociación. Y el éxito mayor o menor de esos negociadores está o consiste en acercarse, en cuanto se acercan a ese límite preestablecido. Y yo creo que, por lo tanto, mientras ese límite sea muy conservador o sea, digamos, excesivamente rígido, pocas posibilidades vamos a tener los países de poder realmente resolver el problema de la deuda. Pero mira, vamos a tener que ir a cumplir unos compromisos. Al regreso, sin embargo, yo quiero, en cierto modo, enlazar con todo esto que estamos hablando en este momento, con los acuerdos de reestructuración que actualmente existen, porque los acuerdos de reestructuraciones actuales implican el canje de una deuda bancaria vieja, tradicional, por un nuevo tipo de deuda, que son deuda constituida por bonos denominados en dólares emitidos por los países deudores, que van a tener una serie de limitaciones en el futuro, y que me gustaría compartir contigo algunas ideas que yo he estado expresando en estas últimas semanas. Muy bien. Ya regresamos. Carlos, en el final del segmento anterior estábamos hablando de las posibilidades de poner en práctica este esquema del CELA. Y una de las cosas que mencionábamos es que coincidente con proposiciones que ya había venido haciendo, que ustedes venían haciendo, y muchas otras proposiciones, esta del CELA también consistía, al igual que el esquema de reestructuración de la deuda de la economía venezolana, o de las economías latinoamericanas, de convertir deuda bancaria vieja por una nueva deuda constituida por bonos denominados en dólares. Yo, con respecto a ese proceso de conversión masiva de deuda por bonos denominados en dólares, tengo una cosa que a mí realmente me preocupa, me angustia, diría yo, que es ver un poco más allá de la nariz, ver un poco más hacia el mediano y en el largo plazo. ¿Qué efectos va a tener o puede tener eso para la América Latina? Y esto lo digo por lo siguiente: los bancos que reciban esos bonos van a comenzar a vender, no totalmente, no masivamente, pero sí, buena parte, en forma permanente, van a ir vendiendo esos bonos en los mercados de valores de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, etcétera, y por lo tanto van a aumentar muy probablemente en una forma notoria la cantidad de bonos latinoamericanos en las manos de cualquier persona como tú o como yo en Japón, en Estados Unidos o en Europa. Y por lo tanto van a ser ahora decenas de miles o cientos de miles de personas e instituciones nuestros próximos acreedores en el futuro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando un país latinoamericano se encuentra en situaciones algo difíciles para poder honrar esos bonos en el futuro? Ya no va a tener a los bancos a quien acudir nuevamente para que le reestructuren sus deudas. ¿Y qué va a pasar cuando los países latinoamericanos, por ejemplo, quieran emitir nuevos bonos en el año 95, 98 para obtener recursos con que financiar sus proyectos de desarrollo, y se encuentren con que esa proliferación de bonos del pasado puede significar que el precio o valor de esos bonos latinoamericanos está muy depreciado? ¿Tú no ves un riesgo por esa vía que pudiera tener la aplicación de estos esquemas? Bueno, evidentemente yo puedo percibir los riesgos. Sin embargo, me parece mucho más angustiante la situación actual, en la cual todo lo que tú dices se daría, y me parece que no tendríamos los latinoamericanos acceso a ningún tipo de financiamiento. Entonces, este camino de la emisión, de cambiar deuda vieja por deuda nueva a través de bonos, me parece un camino, a mi manera de ver, mucho más seguro para que la América Latina
pueda volver a crecer y volver al mercado financiero internacional que el otro. Y creo que tenemos que hablar un poco de cifras. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta transformación masiva en bonos? En realidad hablamos hoy de que la deuda con la banca comercial se sitúa alrededor de 235.000 millones de dólares. Y si vamos a aplicar una reducción significativa, digamos, como la que proponía el CELA en su primera gestión, su primera propuesta de un 50% de reducción, en realidad estamos hablando de alrededor de 117.000 millones de dólares que serían emitidos en nuevos bonos. Ahora bien, no se trataría de salir al mercado financiero internacional con una emisión masiva libre de bonos, sino más bien lo que se trata, este mecanismo lo que busca es canjear nuestra deuda, los pagarés y los títulos de deuda vieja con cada uno de los bancos actuales por la emisión de estos bonos que estarían garantizados. Es decir, la banca estaría perdiendo un título de deuda que en este momento está perdiendo valor en los mercados secundarios, como ya vimos, por un título, por un bono que cuyo valor estaría garantizado en un término X de años. Entonces, yo creo, en primer lugar, de que la banca trataría, en cierta forma, mientras siga cobrando sus intereses, en mantener esos bonos en sus activos y no necesariamente desprenderse de ellos, como se están desprendiendo muchos de los bancos en los mercados secundarios de títulos que hoy en día no les dan ningún tipo de tranquilidad. Así que, en primer lugar, creo que de esos 117.000 millones de dólares serían quizás muchos menos los que irían al mercado secundario que tú haces referencia. Y me parece que la respuesta final dependerá entonces de la situación económica de nuestros países. En la medida que se produzcan estas reducciones y que se adecue el servicio de la deuda con una capacidad real de pago de los países y que los países puedan volver a crecer y que puedan volver y que cumplan religiosamente con la deuda y que cumplan con los pagos de intereses de los bonos, yo creo que eso en sí va a ser el factor determinante que haga volver capitales hacia el exterior a un plano más positivo. Así que no me asusta, sí, a primera vista podría asustar esta emisión de bonos, esta emisión masiva, pero yo creo que los bancos van a encontrar en estos títulos, si verdaderamente se pagan, y no veo por qué no se pagarían si hablamos de reducciones de esa naturaleza, van a encontrar activos que les pueden ser beneficiosos de conservar y no de sacar. Es que cuando te oigo hablar me gusta mucho porque tenemos muchos puntos de coincidencia. Yo siempre he dicho que es necesario, por ejemplo, obtener un verdadero alivio del problema de la deuda, quitarnos de los hombros esa tremenda carga que significa esa transferencia masiva al resto del mundo que no nos deja ni siquiera respirar ni poder aspirar a desarrollarnos. Pero en segundo término, que una vez aliviado esa carga, entonces podamos realmente aplicar las políticas económicas racionales, coherentes, lógicas que debemos aplicar a los países de la América Latina, que nos permitan crecer, que nos permitan realmente sanear y evolucionar razonablemente nuestra economía. Pero una cosa viene estrechamente vinculada a la otra. No se puede aspirar que estos países realmente implanten exitosamente estas políticas si tenemos esta carga encima, ni tampoco es válido decir que el solo alivio de esa carga de deuda, sin después preocuparnos nosotros por hacer lo que tenemos que hacer, realmente va a ser suficiente para nosotros. Coincidimos plenamente en eso. Bueno, pues me complace mucho haber tenido la suerte para nosotros de tenerte en nuestro programa. Este es un tema que, por lo que se ve, no se va a agotar en los próximos años y por lo tanto creo que vamos a tener mucho tema para conversar en los años futuros y espero que tengamos nuevamente el placer de tenerte por acá y conversar y tener un programa tan interesante como el actual en los años por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.